¿Escribió Juan el relato de la mujer adúltera? Bienvenidos a Texto y Teología. Mi nombre es Eduardo Flores. Hoy vamos a hablar acerca del relato de la mujer adúltera, que es una porción de 12 versículos, que es bien inspirador. Habla de la ley, habla de la gracia, habla de perdonar, habla de segundas oportunidades. Y eso es todo lo que todos nosotros necesitamos continuamente, una segunda oportunidad. Bien, los versículos que vamos a platicar el día de hoy son Juan capítulo 7, del versículo 53 al 8, versículo 11. Y dice lo siguiente: así que cada uno fue a su propia casa, pero Jesús se fue al monte de los olivos, y de madrugada fue de nuevo al templo, y todo el pueblo venía a él. Así que se sentó y les comenzó a enseñar. Entonces los escribas y los fariseos le llevan a una mujer sorprendida en adulterio, y habiéndola puesta en medio, le dicen: Maestro, nosotros encontramos a esta mujer en el acto mismo del adulterio. En nuestra ley Moisés mandó que tales mujeres fueran apedreadas. Tú pues, ¿qué dices? Pero decían esto para probarlo, para poder tener una acusación en su contra. Pero Jesús se inclinó hacia abajo y comenzó a escribir con el dedo en la tierra sin hacerles caso. Entonces, pienso que el plan era que si Jesús decía apedréenla, la iban a apedrear, y después los testigos probablemente se iban a retractar de su testimonio y le iban a echar la culpa a Jesús que había matado a una mujer inocente. Y si decía no la apedreen, porque hay que perdonar y todo, no la apedreen, entonces probablemente lo iban a acusar de ser ilegal, de no estar de acuerdo con la ley de Moisés. Así que él no le siguió el juego. Pero ya que le seguían preguntando, versículo 7, se enderezó y les dijo: el que de ustedes esté sin pecado, que le tire la primera piedra. Y se inclinó hacia abajo de nuevo y continuó escribiendo en la tierra. Ahora, al escuchar esto y ser reprobados por su conciencia, se fueron marchando uno por uno, comenzando por los más ancianos hasta los menores. Así que solo Jesús quedó y la mujer que estaba en medio. Entonces Jesús, enderezándose y no viendo a nadie más que a la mujer, le dijo: ¿dónde están aquellos que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: ninguno, Señor. Y Jesús le dijo: yo tampoco te condeno. Vete y desde ahora no peques más. En ese momento Jesús no podía condenar a la mujer adúltera porque tenía que haber testigos. Solo se podía juzgar con el testimonio de 2 o 3 personas. En ese momento no había ningún testigo. Ahora hay Biblias, hay versiones que tienen estos pasajes y hay otras que los tienen entre corchetes. Vamos a ver. Tienen los versículos del 7:53 al 8:11, la palabra preservada, que es mi traducción, la Reina Valera del 60 y la Reina Valera de 1995. Pero tienen estos versos, pero con una nota que explica que no están en los manuscritos más antiguos las siguientes versiones: la Biblia de las Américas, la NBI, que es la nueva versión internacional, y la Biblia de Jerusalén. Pero estas otras versiones ponen el texto y lo ponen entre corchetes o entre líneas horizontales. No hay forma que el lector casual no mire los corchetes o las líneas. Es decir, lo ponen en duda, que es la Reina Valera, la revisión de 1977, la Reina Valera contemporánea
la Reina Valera actualizada del 2015, la Dios habla hoy y la nueva traducción viviente. Estas tres versiones de la Reina Valera en este sentido se parecen más al texto crítico que al texto recibido, que fue el utilizado por Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera. Este es el gráfico en general y es interesante hacer notar que la traducción del Nuevo Mundo de los Testigos de Jehová omite completamente estos 12 versos, mientras que una buena porción de las versiones ya sea ponen el texto con una nota o el texto entre corchetes con una nota. El primer problema es un problema de tipo gramatical. La omisión de estos pasajes introduce una imposibilidad gramatical al texto. En el 7, 45 y 52, es decir, los versículos antes de este pasaje, los oficiales que habían enviado los fariseos para capturar a Jesús regresaron con las manos vacías. Y se inicia una discusión entre los fariseos. Aquí, al final de la discusión, está la omisión de estos 12 versículos. Y el versículo 8:12 comienza diciendo: entonces Jesús les habló de nuevo diciendo. ¿A quién se refiere les? Que es un pronombre. Todo pronombre tiene un antecedente. ¿Y qué significa de nuevo? Bien, por las reglas normales de gramática, les se referiría, si quitamos esos versículos, a los fariseos. Y de nuevo, que Jesús ya les había hablado antes. Pero Jesús no estaba hablando con los fariseos, ni les había hablado antes. Él estaba hablando con la multitud, llegaron los guardias, dijeron: wow, no hemos escuchado a ningún hombre que hable de esta forma. Regresaron a los fariseos, les reportaron, los fariseos se molestaron y ahí terminó la discusión. Así que si seguimos la lectura original normal de ese texto, tenemos que en el 8:1 dice: pero Jesús fue al monte de los olivos y de madrugada fue de nuevo al templo, ya otro día, y el pueblo venía a él. Así que se sentó y les comenzó a enseñar. En eso llega la turba con la mujer, interrumpe a Jesús, Jesús resuelve el asunto y el versículo 12 dice: entonces Jesús les habló de nuevo. ¿A quién? No hay duda que les habló de nuevo en el versículo 12. Se refiere al pueblo y de nuevo porque ya les estaba enseñando. Entonces, la verdadera interrupción es cuando llegan los fariseos, interrumpen a Jesús en su enseñanza. Quitar estos versículos queda un texto mutilado, cortado. A esto se le llama un argumento gramatical. Este argumento gramatical es de peso, tiene sentido común, cualquiera tiene acceso a él, solo hay que ver el texto, quitarlo, volverlo a meter y ver cuáles son las consecuencias. Así que esto prueba que estos 12 versos son una lectura original. Al omitir esto, parte de los críticos textuales que ellos opinan que este texto no es original a Juan, que fue un añadido posterior, se crea una imposibilidad gramatical. Vamos a ver cuál es la evidencia en los manuscritos griegos. Tienen la perícope adúltere, que es, así se le llama a la porción, la familia 35, que precisamente es la mejor línea de transmisión textual, contiene esta lectura. Existen para Juan aproximadamente unos 200 a 250 manuscritos clasificados dentro de la familia 35. Aproximadamente 147, 146 manuscritos tienen exactamente
las mismas palabras en estos 12 versos. No hay varianza. Tienen una exactitud hasta la letra. No hay ninguna letra de variación. Esto convierte a la familia 35 en el mejor testigo para la perícope adúltere, y lo convierte también en el mejor testigo, como ya vamos a ver en los videos posteriores, en el mejor testigo de todo el Nuevo Testamento. Pero también están presentes en el 85% de todos los manuscritos, que es una mayoría grande, aunque están ausentes en el 15%. Y está ausente en estos 4 manuscritos alejandrinos, que es el Papiro 66, el Papiro 75, el Códice Sinaítico y el Códice Vaticano. Aunque aquí están puestos de acuerdo, tengo que explicarles lo siguiente. Los manuscritos alejandrinos típicamente contienen errores de todo tipo. Se saltan palabras, cambian palabras, hay tanta discrepancia entre ellos. Estamos hablando de estos 4. Hay tanta discrepancia entre ellos que no se puede derivar un texto en común. No hay un arquetipo alejandrino. Eso no existe. Entre el Códice Sinaítico y el Vaticano, en los Evangelios, existen más de 3000 diferencias. Eso significa que o el Sinaítico está en lo correcto y el Vaticano no, en esas 3000 veces, o viceversa, o que ninguno de los dos está en lo correcto, pero los dos no pueden estar en lo correcto. Debido a este tipo de problema y debido a que en los papiros se miran tanto error de todo tipo, los textos varían tanto, y entonces esto obliga a las personas que han depositado su confianza en los manuscritos de Egipto alejandrino, los obligan a ellos tener que escoger cuál es la lectura, cuál es la redacción original según lo que ellos piensan. El hecho de que estos 4 estén puestos de acuerdo aquí, esto no siempre es así. Eso es lo que les quiero transmitir. Bien, ya vimos que el primer problema fue un problema de una imposibilidad gramatical. Ahora viene el problema del 85%. Si estos versos fueran un añadido posterior, como afirman los críticos textuales, ellos tienen que explicar cómo una porción tan grande de 12 versos vino a ser parte del 85% de todos los manuscritos si no estaba en el original. Si estos versos no fueron escritos originalmente por Juan, ¿cómo es que están en el 85% de todos los manuscritos? Vamos a ver las cosas desde una perspectiva. Este punto representa al momento que se escribió el original. Y estas líneas representan que con el paso del tiempo cada vez hay más copias, hay más número de copias. Esa forma del texto está siendo copiada cada vez más. Luego, si tenemos que posteriormente al original surge una modificación y esta modificación es copiada, entonces aparece, pero no en la mayoría, aparece en una minoría de los documentos. Simplemente porque el original tiene mayor chance a ser copiado siglos atrás. Zane Hodges, que es el principal autor erudito estudioso del texto mayoritario, él dice lo siguiente: bajo circunstancias normales, entre más antiguo es un texto con respecto a sus rivales, más grandes son sus oportunidades de sobrevivir en una pluralidad o en una mayoría de los textos existentes en cualquier periodo posterior. La relación de la perícope versus no perícope adúltere es de 8 a 2. Entonces,
Por cada 8 manuscritos que la tienen, hay 2 que no la tienen. Y definitivamente el texto más antiguo es el autógrafo, ya que entre más antiguo es un texto, se vuelve más dominante, según Hodges. Y debido a que la perícope adúltere en su ubicación después de Juan 5.2 domina los manuscritos porque es un 85%, yo considero que esto es evidencia de que este texto, estos 12 versos, son antiguos. Aunque este argumento no prueba la inspiración, sí prueba por lo menos su antigüedad, porque existe en una mayoría. ¿Por qué existe en el 85% estos 12 versos si no fuera original? Ese es un problema que los críticos textuales tienen que explicar. Ellos tienen que explicar cómo es que la gran mayoría de los manuscritos en la transmisión textual llegaron a tener estos 12 versículos. Así que vamos a dejarle esa tarea a ellos y nosotros nos vamos a encargar a explicar, tratar de dar algunas razones que por qué no está en el 15%. Agustín de Hipona, cerca del año 400, escribió lo siguiente: ciertas personas de poca fe, o más bien enemigos de la verdadera fe, temiendo, supongo, que sus esposas se entregaran a la impureza del pecado, removieron de sus manuscritos el acto de perdón del Señor a favor de la adúltera, como si el que dijo no peques más hubiera dado el permiso de pecar. Esto en la opinión de San Agustín. Y llama a estas personas que removieron estos 12 versos de sus copias, lo llama personas de poca fe. Y también lo llama más bien enemigos de la verdadera fe. Y da la razón. Pero opiniones más contemporáneas, por ejemplo, hay un estudioso que se llama Paul Barth. Él dice, hablando no de la omisión de la perícope, sino de su cambio de posición. El cambio de posición de la perícope adúltere es por asuntos que tienen que ver con los leccionarios. Los leccionarios eran libros a donde se copiaba la lección para ser leída día tras día en los ciclos de lectura, principalmente para que no fuera leída en Pentecostés. Decir que esta perícope consideraban que no era apropiado que fuera leída en Pentecostés porque en el ciclo de lectura anual caía que había que leerse por el orden en que leían la Biblia en público, caía que tenía que leerse en Pentecostés, pero consideraron que no era lo más apropiado. Dice acá, pero también porque era más apropiada para otras fiestas ortodoxas griegas. E.C. Colwell dice, también es mi opinión que la ubicación de la historia de la adúltera al final de Lucas 21 en la familia 13 es debido a la influencia de los leccionarios, otra vez los leccionarios, porque este pasaje es omitido de Juan en los leccionarios, como lo es en la familia 13, y aparece más frecuentemente en el 8 de octubre. Vamos a ver por qué aparece este pasaje de la mujer adúltera el 8 de octubre, para ser leído en esa fecha. Paul Barth, de nuevo, dice, citando a Keith, Lucas 21 del 12 al 19 debía ser leído en el 7 de octubre, en la fiesta de los santos Sergio y Baco, dos santos. El día después, el 8 de octubre, la perícope adúltere debía ser leída en la fiesta de Santa Pelagia. Esto es lo que dice Keith y Paul Barth lo cita. Santa Pelagia, la ramera, explica Paul, fue una prostituta notoria en los siglos IV o V, quien se arrepintió ante la predicación de San Nono. Esta mujer Pelagia, la ramera,
se hacía fácil que el día de su fiesta se leyera este relato de la mujer adúltera. Era más fácil leerlo ahí que en Pentecostés. Bien, ¿qué es lo que está ocurriendo acá? Vamos a ponerlo visualmente. Está el Evangelio de Lucas y está el Evangelio de Juan. Entonces, Juan, la perícope tenía que ser leída en Pentecostés. Sin embargo, en la fiesta el 7 de octubre se leía esa porción de Lucas de San Sergio y San Baco en su fiesta. Entonces, luego el 8 de octubre venía la fiesta de Santa Pelagia la ramera. Pero lo que pasó es que movieron en los leccionarios la lectura de la perícope para que fuera justo después de Lucas 21, para que el 8 de octubre se leyera algo que tenía que ver con ese tipo de tema. Entonces, lo que ocurrió, y esta es mi opinión, es que hubo confusión. Algunos copistas dejaron de copiarla, en los leccionarios aparecía en otro lado, hubo confusión. La remoción intencional mencionada por Agustín explica, por lo menos en parte, su desaparición del 15% de los manuscritos. O sea, fue removida intencionalmente y hay testigo de eso. También los ciclos mensuales de los leccionarios, que en opinión de Caldwell, Keith y Barth explican los cambios de posición de la perícope en el Nuevo Testamento, explican también, en parte, en mi opinión, su desaparición del 15%. Así que ahí estoy dando dos argumentos. Estos argumentos son basados en un testimonio antiguo y basados en mi opinión de cómo los ciclos mensuales de los leccionarios no solo afectan el cambio de posición, sino que hubo una confusión y verdad. Entonces, vamos a hablar de un tercer problema. Las versiones modernas crean dudas con respecto a la inspiración, preservación e inerrancia de las escrituras. Regresando al gráfico, todo lo que está enmarcado en rojo, la NBI, la LBLA tiene texto junto con una nota, el resto de las versiones lo ponen entre corchetes y la versión de los Testigos de Jehová la omite total y completamente. Este es el panorama y llegamos a una conclusión. Las versiones modernas producen una imposibilidad gramatical y una interrupción en la lectura al poner entre corchetes este pasaje de las Escrituras. También crean dudas con respecto a la inspiración, preservación e inerrancia de las Escrituras. La lectura correcta es conservar estos 12 versos de Juan 7:53 a 8:11, porque es la lectura de la familia 35. La mejor línea de transmisión textual. Esto fue Texto y Teología. Espero que les haya gustado. Si les gustó, dennos like y suscríbanse. Que el Señor los bendiga.